Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a toda la gente que nos ve en las plataformas digitales de esta comunidad, en YouTube, en Facebook. Déjenos sus comentarios. Hoy vamos a hablar de la elección de anoche en el Congreso en pleno. Más de 280 congresistas escogieron a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, una entidad poco conocida pero muy poderosa dentro del Estado colombiano, y una votación que le dio su primera victoria legislativa al gobierno de Abelardo de la Espriella. Hoy estamos desde la redacción. Ever Mejía cubre el Congreso y trasnochó. Sí, ayer fue una jornada nuevamente larga del Congreso, siempre larga en este tipo de ¿Qué hora elecciones, saliste de allá? 11:30 de la noche, Y a escribir. a escribir la historia, que bueno, de la que vamos a hablar. Sí. Pero estuvo muy, muy bueno todo lo que pasó ahí, mucha política menuda. Mucha política menuda. A ver, hay mucho de política menuda, entonces le deja ver uno como todas las costuras de una coalición, de un Congreso nuevo que todavía estamos como tratando de entender los pesos políticos y bueno, y el poder del CNE. Sí, el poder del CNE, que nadie se quiere quedar por fuera, ¿no? Que recordemos que el CNE es el encargado de, por ejemplo, otorgar personería jurídica, de la vigilancia de la financiación de las campañas, fue clave, por ejemplo, investigando la de Gustavo Petro. El CNE saliente fue el que le dio el aval al partido de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria, aún con algunas dudas jurídicas. Definiciones de avales ahorita para la regional Súper clave, 27. súper clave. Entonces todo el mundo quiere un cupo, todo el mundo quiere tener a alguien cercano que los defienda en esas discusiones que se dan en el Consejo Y un Nacional. organismo que está bajo la lupa con una investigación de la Procuraduría y de la Contraloría por los sobrecostos multimillonarios en la primera vez que les dieron presupuesto. Hay un derroche enorme que vuelve a sonar después de esta elección y ahorita vamos a hablar de por qué. O se les adelanto de una vez. Expliquemos un poquito la elección y terminemos porque a ver, hay un magistrado electo que fue el supervisor del contrato Perfecto. del que estás hablando. José Antonio Parra Fandiño. Ahorita volvemos a él, Sí. que llegó con Salvación Nacional. Pero sí, entonces, lo primero es que esta es una elección, o sea, en la política los números agregan complejidad y aquí entonces estaba el Congreso en pleno, que son 286 congresistas, senadores y representantes. Claro, y entonces es un camello solamente como logístico porque pues en el Congreso bicameral pues cada cámara tiene su recinto, Sí. y aquí entonces Están todos apiñados, sí, todos apiñados y básicamente cada voto cuenta. ¿Por qué? Porque son 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos, como la cifra repartidora ideal o lógica sería 33. Pero entonces como que falta uno, hay unos que no se han posicionado porque están presos, como Wahid Mansur. Entonces como que, bueno, la cifra repartidora es de 28. Entonces como que Entonces, claro, acá, uno habla de magistrados, es que los magistrados del Consejo Nacional Electoral son como híbridos, ¿no? Porque no son magistrados, no hacen parte de la rama judicial, sí. pero sí toman decisiones sobre derecho electoral, derecho administrativo, que tienen pues fuerza de ley y tienen además sueldos de magistrados. Claro, y a diferencia de como los otros magistrados, como que tienen una carrera muy política, o sea, ¿no? Vienen de partidos, de ser congresistas, de ser directores de partidos, entonces como que es un consejo muy politizado, digamos. Entonces vuelvo a esta del Congreso en pleno que nos muestra, o sea, el CNE, como lo elige el Congreso en pleno, entonces generalmente refleja la participación de todos los partidos políticos. Y entonces, pues ahí uno ve en primer lugar que el pacto histórico por tener una bancada tan grande de 20 senadores, 45, 48, 62, 68 congresistas. 68 congresistas, pues va a tener como 2 cupos asegurados. 2 cupos asegurados, porque la cifra repartidora era, digamos, idealmente era 33 por la ausencia y todo esto que contamos quedó en 28. Entonces ponía 2 y le quedaba un remanente para ayudar a un tercero. Claro. Y ahí había otros partidos, pues el Centro Democrático.
ese no le alcanzaba realmente para dos, entonces le tocaba juntarse con otros y ahí pues los que están al fondo de esta tabla, no sé, la fuerza es Fuerza de las Regiones. Sí, Sí, eso es lo de Roy. por ejemplo, AICO, el Partido Indígena, Creemos, el de Fico Gutiérrez, En Marcha, todos se vuelven como muy importantes porque cada voto suma para llegar a la cifra mágica que esta vez fue de 28. Ok. Entonces, finalmente decíamos que es una victoria del gobierno de las Priella porque por la conformación, los magistrados que se eligieron ayer, logró tener allá adentro, pues primero logró frenar que la oposición tuviera tres, que en el papel habría podido tener tres, ¿no? Exactamente, porque no podía hacer nada para que el pacto no tuviera dos. O sea, eso ya estaba, por los números le daban así. El pacto sacó un comunicado en alianza con otros partidos que iba a apostarle a tres. Era el tercero que no está acá, es Guillermo Rivera. Y pues ellos estaban como muy confiados y seguros de que los iban a sacar. Y eso puso a tambalear toda la coalición, porque claro, en la otra coalición eran 7. Entonces dicen, bueno, acá están los 7 cupos. Cuando el pacto dice que tiene 3, significa que estos de 7 ya no son 7, sino 6. Y nadie quería ser el, digamos, descabezado. Es que claro, eso es una lista, entonces lo que ellos llaman una plancha, que es una lista cerrada y a partir de la cantidad total de votos, entonces sacas un número determinado de renglones de esa lista. Nadie quería ser el último renglón porque ahí estaba la zona de peligro. Claro, porque entonces, por ejemplo, el que está de primero en la lista necesita 28 votos. El que está de segundo necesita 56. El que está de tercero. Que la lista en total gane 56. Que la lista gane 56, que el tercero, y así van añadiéndose. El final son más de 150 votos, bueno, no recuerdo ahora la cifra, pero es 28 básicamente por 6. Y pues ya es una cifra difícil, se te pueden escapar muchos votos. Y era como la gran polémica. Me encanta esa imagen, ahí se ve lo atiborrado que era esta sesión. ¿No? Y no, exacto, de acuerdo. Todos contando los votos, todos muy vigilantes de cada voto. El secretario iba llamando uno a uno y pues... a mí me parece impresionante de la democracia. Es que la renovación fue muy alta, ¿no? Más del 60% de renovación. Estoy seguro que no hay nadie en el Congreso que se sepa los nombres de todos los congresistas. No, es dificilísimo y ni las caras tampoco, no. Sí, a veces digamos que uno de los líos es como que alguien muy importante esté pasando a tu lado y no lo conozcas. O sea, eso es porque le das demasiado fútbol en la cabeza, que te ha quitado espacio de disco duro. Porque 280 jugadores de fútbol, sí los tienes claro. Sí, pero bueno, hay muchos congresistas nuevos, poco conocidos, que algo, entonces ahí vemos. Entonces vuelvo a la gráfica del CNE. Entonces el Centro Democrático saca dos, que son Cielo Rusinque, Ana Bautista. Es el pacto histórico. El pacto histórico, perdón, sí. Centro Democrático, una, que es Nubia Estela Martínez, que era la presidenta de ese partido, y tiene otro en alianza con el MIRA, que es Plinio Alarcón. Claro. Eso, entonces el Centro Democrático también gana en esta elección. En algún momento este último Plinio Alarcón estuvo en veremos, era el que más dudas tenía, pero al final lo logró. Y entonces los tres partidos tradicionales como de el centro clientelista, la U, liberal y el Partido Conservador, esos son todos como políticos quemados, ¿no? Sí, todos participaron de las elecciones pasadas, no lograron conseguir los votos y pues acá tienen una vacante a su disposición. No, un desquite bueno. Sí, o sea, ese es un desquite. Sí, y hay que hacer, digamos, ellos ganan porque tienen muy buenas relaciones con sus bancadas, estuvieron en las sesiones previas hablando con congresistas, o sea, digamos, ellos logran esos votos porque generan como garantía interna de que van a ayudar a sus partidos. Y tengo también, ahí me falta hablar de... bueno, de José Antonio Parra, que es como el de Salvación Nacional, donde el gobierno se anota la victoria de quitarle uno a la oposición y lograr un magistrado para un partido que tiene 5 senadores, 5 congresistas. 4 senadores y un representante. Sí, creo que sí, así es, esa es la cuenta. Entonces, imagínate, necesitaba 28 votos para elegirlo y solo tenía 5. Entonces, trabajó bastante el gobierno para buscarlo. Ahí en el último aparecía Hercel Pérez de Cambio Radical, sí, que ahí es interesante y eso seguro lo mencionamos después. Hercel Pérez no entra en la plancha de la coalición de gobierno, sino que entra en una plancha aparte porque
como lo querían poner de último, ahí en Cambio Radical dijeron, no, de último no vamos, nosotros buscamos los votos por otro lado. Y entonces ahí eso estaba peligrando toda la noche. Y hay una historia pendiente entre don Fuad y don Abelardo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Cambio Radical, más allá de cualquier pedido que le pueda haber hecho Abelardo a don Fuad hipotéticamente, o lo que nos han dicho algunas fuentes, pues en Cambio Radical hay unos congresistas que tienen, pues que están como velando también por sus intereses y no querían quedarse sin magistrado. Claro, pero eso significa que el tener que haber salido a buscar a su magistrado en una plancha separada es un reflejo de que les iban a dar el séptimo puesto en la plancha del gobierno, ¿no? Claro, como estaban ellos estaban en el número 7. Sí. Y cuando dicen, nosotros somos el 7, el que está en peligro, no, yo tengo 20 votos, yo busco otros 8 por otro lado y ustedes resuelvan su chicharrón, digamos, sola. Entonces ellos aseguran su majestad. Más allá de una coalición de gobierno, aquí todo el mundo está salvando su pellejo. Claro, su pellejo que tiene que ver con investigaciones que dirimirá el Consejo Nacional Electoral, avales que dará el Consejo Nacional Electoral y un tema importante que se me olvidaba mencionar del CNE es el tema de la regulación de las encuestas a partir de la aprobación de la ley Mordaza de encuestas. Es ahí en el CNE donde se define si se sanciona o no se sanciona a una encuestadora. Claro. Además, por ejemplo, además de las encuestas, en las elecciones locales, si demanda un candidato de Cambio Radical, pues es el Consejo, eso llega al Consejo Nacional Electoral y pues ahí tienen una voz de ellos como para defenderlo. Sí, las decisiones del CNE se tienen que tomar por una mayoría de 6 entre 9. Claro, entonces si el pacto llegaba a 3, o el pacto con el Partido Verde llegaban a 3, pues solo necesitaban uno más para poder frenar cosas. Claro. Y uno más, digamos, no en un escenario como estático, sino en un escenario donde hay muchos inconformismos de incluso estos aliados del gobierno con el gobierno de Abelardo. Entonces, cualquiera de estos partidos que rompiera, le cobran por el CNE. Entonces, creo que eso es un alivio para el gobierno que el pacto no haya sacado los 3, sino 2. Listo, hablemos un poquito de cómo se empleó a fondo el gobierno. Este video muestra como a Rodrigo Lara entrando ahí. Ese es tuyo. ¿Este es tuyo? No, eso creo que es de Red Más o de Caracol. Ok, ahí está. Entonces está Lara. Bueno, la presencia de Lara muy importante. Un gobierno que había sido un poco ausente en estas decisiones grandes del Congreso. Entiendo que en el Contralor, yo estaba de vacaciones. No, el Contralor Lara no apareció. Recordemos que fue en los primeros días de la tragedia del terremoto. Entonces descuidaron eso, tampoco tenían la fuerza. Al final el Contralor lo puso el Partido Liberal y el Democrático, y el gobierno no se metió. Pero entonces cuéntame el detrás de cámaras de esta reunión, porque es que hubo una gritería allá adentro. Mire, ahí cuando está entrando Lara, en el video que vemos, son como las 4 de la tarde. Sí. Esas reuniones duraron como hasta las 8 de la noche. Sí. Estaban decidiendo quién iba a quedar de último en la plancha. Y por eso todo esto que mencionábamos de que son 7 nombres y quién queda y quién no es importante. Porque el que quedaba de séptimo en la plancha corría el riesgo de quemarse porque el pacto quería 3. Sí. Entonces, ya dijimos, Cambio Radical dice, no, yo me voy aparte. Entonces, y quedaron 6 en la plancha del gobierno. Ahí el puesto ya peligroso era el 6. El puesto peligroso era el 6. Entonces, ¿qué pasó? Ese puesto le correspondía en la plancha inicial a Salvación Nacional. Y Lara estaba pidiendo que no se lo dejaran a Salvación Nacional, sino a otro partido. Y obviamente todos los partidos estaban dependiendo de no quedar en el sexto. Y pusieron a pagar ahí al Centro Democrático. Claro, pero antes de eso se rompió todo. O sea, me recuerdo que estábamos ahí esperando y el director del Centro Democrático salió así todo agitado. Gabriel Vallejo, como diciendo, no hay una decisión, salí a tomar aire porque no doy declaraciones todavía. Y se metió, los congresistas salían y los rumores que decían los propios congresistas es que eso estaba tan mal que cada partido iba a llevar su propia plancha. Como que sálvese a quien puede y que cada uno consiga sus propios votos. Entonces, eso estaba así. Y en ese momento de tensión, cuando todo se estaba desarmando, se empiezan a escuchar gritos, el tono de voz fuerte. Yo no estaba ahí, unos colegas sí, en las puertas de la oficina y se escucharon los gritos. ¿Qué nos contaron después? Que Lara tuvo un agarrón fuerte, digamos, en términos de verbales, como de tono elevado,
con el senador del Centro Democrático, Óscar Villamizar. Y eso eran como los gritos que A ver, la Lara es pupilo en la política de Germán Vargas Lleras, que en paz descanse, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, un senador, un congresista como medio defendiendo le decía, no estaba peleando, él habla así. Obviamente también hablan duro, ¿verdad? Sí, verdad. Listo, entonces la empleado a fondo a que el gobierno tuviera un magistrado en el CNE que lo logró, que para Salvación Nacional el partido, el gobierno, el partido de Abelardo es Defensores de la Patria, que no tiene congresistas porque no lanzó lista, pero apoyó a Salvación Nacional, que es como su pie, su partido de gobierno en el Congreso de la República. Se ganan uno. Aquí tengo a Lara contando votos en un pasillo. Sí. Esa foto que ahí en uno de los pasillos del Congreso salió Lara y ahí estaban congresistas del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la Alianza, de la ASI y de las curules de paz que están aliados con el gobierno del Espriede. Sí. Y estaban contando los últimos votos. Entonces me acuerdo que Barguil, el del Partido Conservador, como que tenía la palabra y preguntaba, y Mejía, ¿por qué no Mejía? Y como que faltaban votos y estaban preguntando por Mejía, que era del partido ASI. Entonces estaban como ahí, Lara dijo, ¿y si están los 43 votos del Partido Liberal? O sea, como que estaban haciendo las cuentas ahí abiertas y al parecer eso se solucionó. Lo charlaron muy en privado, no alcancé a escuchar. Y a los minutos estaban muy felices, sonriendo, festejando, como que esto es para que nos conozcamos. Ya Pecuello llegó y se les acercaba. Pecuello tiene 20 años en el Congreso, entonces como ya un veterano se le acercó a los de las curules de paz y dice, siempre llegamos al límite para terminar en lo mismo. O sea, era como así. Al final presentaron la plancha con 6. Los que quedaron de sexto fue el MIRE y el Centro Democrático, que eran los que estaban en riesgo. El Centro Democrático en ese momento no estaba tan contento con ese acuerdo porque pues no querían perder, evidentemente. Todo se solucionó porque los votos le dieron al gobierno y todo el mundo quedó feliz. Claro, pero si el pacto hubiera logrado su tercero, el que habría terminado pagando no habría sido Salvación Nacional, sino el Centro Democrático, ¿no? Exactamente, hubiera sido una derrota del Centro Democrático. Hablemos un poquito de lo que pasó, porque como decíamos al principio, además como de la conformación del CNE, esto habla de los poderes internos dentro de las mismas bancadas. Entonces, en el pacto histórico, si me puedo volver a la de todos los magistrados del CNE para ver a las dos magistradas del pacto, entonces terminó siendo Cielo Rusinque, que fue la superintendente de Industria y Comercio, fue directora del DPS, es una militante e influencer, abogada también, constitucionalista, no administrativista, pero bueno, del pacto histórico, muy petrista, que utilizó como la SIC como una policía política contra las empresas después de que Petro trinaba, ella investigaba. Lo contamos. Ella va a hacer una carta ahí fuerte. Y Ana Bautista. ¿Quién es Ana Bautista? Bueno, Ana Bautista, pues, es muy conocida como en la izquierda, trabajó en la UTL de Iván Cepeda en algún momento y de otros congresistas de izquierda. En el último tiempo trabajó en la Agencia Nacional de Tierras que dirigía Felipe Harman, pues que también como usó políticamente esa entidad para conseguir congresistas, pero más allá de eso, es como una persona de confianza en la izquierda. Su nombre no es el que causa como que causó algunos recelos internos, sino el nombre que no está. El nombre que no está ahí, que es el de Alirio Uribe, ex representante del pacto, muy cercano a Iván Cepeda. Alirio Uribe es un abogado muy reconocido en la izquierda, que era parte de una de estos grupos de abogados, era el Cajar, creo, Sí. que hacía, pues Alirio Uribe estaba en el Cajar como un defensor de derechos humanos, fue fórmula de Iván Cepeda cuando llegó a la Cámara. Sí. Es como que nunca logra buenas votaciones, él no tiene esa vaina de influencer de los políticos, pero muy respetado. Y Petro lo vetó. Petro lo vetó, digamos que por haber estado por esto que tú describes y por haber estado en el Congreso el periodo pasado, tenía como muy buenas relaciones y afinidad con la bancada, pero en esa reunión que fue el lunes, un día antes de la elección, Petro, digamos, cuestionó su labor en el tema de los testigos electorales del pacto y como la vigilancia de las elecciones presidenciales. Que Pedro insiste como sin evidencia que le robaron.
y Alirio Uribe hizo como parte del equipo que avaló el escrutinio y concedió la victoria, pues como la concedió Iván Cepeda, ¿no? Sí, y entonces, digamos, por esa razón, digamos, lo que dicen los congresistas, 4 congresistas, fue que Petro lo vetó y por eso llevó a Ana Bautista. Sí, alguien me decía ayer como para agregar dramatismo a esta traición dentro de la izquierda que Alirio Uribe ha sido clave en la Comisión de Acusaciones de la Cámara el periodo pasado, pues encargándose de que las investigaciones allá contra Petro estuvieran controladas. Claro, ok. Y lo puso y no. No. Pues no, porque creo que esto es un tema que va a ser muy importante en la izquierda, el de si tú eres, avalas el fraude o no avalas el fraude, ¿no? Que es como en lo que Petro quiere meter al pacto histórico y que hace sentir incómodos allá a muchas personas. Sí, ahí, pues hablando con varios congresistas, como, de hecho, uno nos decía como que primero era incómodo que el partido se convirtiera en algo de disciplina de perros y que fuera como que lo que Petro dijera y ya. Que es que hace 12 días era presidente. O sea, ver a un expresidente de la República tan rápidamente, creo que el único antecedente es Álvaro Uribe, ¿no? Que nunca pudo hacer nada distinto a estar como metido de lleno en la política, incluso en la minucia política. Claro, muy parecido. De hecho, hay comparaciones internas, evidentemente. Y sobre todo que, bueno, como estos congresistas pequeños, de pronto no tan visibles, como que no están de acuerdo con algunas de las teorías del fraude, pero tampoco pueden hacer mucho porque la figura de Petro, pues también hay que decir que los votos del pacto son en su mayoría por la figura del expresidente Petro. Entonces, pues ahí va a haber unas tensiones que vamos a ver cómo evolucionan. Listo. Y entonces Petro quería que el Partido Verde, o sea, tenía como unos remanentes de su... Si la cifra mágica era 30, ellos tenían 68, entonces ponle que tenían 8 más, entonces necesitaban era conseguirse como, no sé, unos verdes. El partido que había apoyado a Iván Cepeda en las elecciones, ¿por qué no? Entonces tiene sentido. Lo que ellos llaman la Alianza por la Vida. Ah, en marcha. Juan Fernando Cristo también tiene un partido y él tiene unos congresistas. Sí, bueno, lo que demostró esta elección es que esos números no están, que ya hoy es el pacto y algunos pocos más. Básicamente, en la plancha del pacto, el tercero era Guillermo Rivera. Recordemos, exministro santista, fue embajador en el gobierno de Petro, muy cercano a Juan Fernando Cristo, que fue ministro de Petro. Y lo llevaron allá con el apoyo de unos verdes. Sin embargo, esos verdes son solo 4 y el partido tiene unos 15. Si quieres. Tengo esa. Entonces aquí como los verdes. Ah, bueno. Y Andrea Padilla se fue con la plancha. Sí, y estaba ahí reunida en ese grupito. Ah, sí. Sí, Esa me sorprende. Andrea Padilla, que es la senadora animalista. animalista. Se fue cercana a Claudia López. Ahí, bueno, hablaba con Gerson. Gerson, el periodista también de La Silla que cubrió el Congreso pasado, me decía que Padilla era cercana también al grupo de Amaya, entonces que de pronto fue que pusieron unos acá y es allá. Entonces, y JP Hernández, Jonathan. Él es solo, él es partido JP. Él es Partido Centro Democrático encerrado dentro del Partido Alianza Verde. Sí, bueno, también otra forma de verlo, sí, estoy de acuerdo. Sí, y entonces, ¿cuáles son los que llevaron a Guillermo Rivera a... Ojo, entonces espérate, aquí para explicarle a la gente. La plancha 1 era la plancha de todos los partidos tradicionales y Salvación nacional? Mira, la que puso los 6. Los 6, la plancha gobiernista. La plancha gobiernista, listo. La plancha 2 era la plancha petrista. Petrista de oposición, digamos. Sí. Sí. Y entonces ahí Ariel Ávila estaba moviendo a Guillermo Rivera. Exacto. O sea, ahí es donde estaba, en esa plancha estaba Guillermo Rivera. Exactamente, en esa plancha estaba Guillermo Rivera, pero los votos del PAC del Verde que llegaron solo fueron 4, muy poco. De hecho, la expectativa, recuerdo hablar con algunos y me decían que eran 5, ni siquiera eso. Y por fuera del Verde, ellos aspiraban a recoger votos del ASI, por ejemplo, la Alianza Social Independiente. Y de 6 del ASI solo cogieron 1. Sí. Entonces, esos fueron los votos que faltaron. Y la plancha 3, que era la plancha charista de Cambio Radical. Claro, entonces ahí el grupo del gobernador de Boyacá, Amaya, que tiene a su hermano, ¿cierto? John Amaya, Sí. En el Senado, dijo, ahora explicamos por qué, pero terminó votando por Gercel Pérez, que era el candidato de Foachara.
Entonces el verde se fue con Cambio Radical en esa lista. Y se fueron ahí un poco 3 senadores, Duvalier Sánchez, Eduardo Enríquez, se fue también Yamid Hurtado, pues Jaime Salamanca, eso es todo el combo de Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. Exacto. Y entonces ahí la pelea con, ¿qué pasó con este bloque del verde? ¿Qué dicen ellos? Es, oigan, nosotros les propusimos 2 candidatos al pacto para que lo incluyera de tercero en la lista y prefirieron escoger a Guillermo Rivera, que no es del verde. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, no, entonces, pues, digamos, ahí fue como un tema de ego y dijeron, ah, no, entonces no apoyamos a Rivera y nos vamos con el charista Gercel Pérez. Sí. Entonces, podrían haber no votado, ¿no? sí. No, claro, pero todo el mundo era un magistrado, no quiere tener un magistrado. Yo creo que, bueno, ya Gercel seguro va a defender algunos intereses del verde, ¿no? Dentro del Consejo Nacional Electoral. En cambio, si se ausentaban, perdían ese magistrado, digamos que no es de ellos, pero por lo menos tienen esa cercanía. Claro. Petro reaccionó, el jefe de la oposición, presidente del Pacto Histórico, expresidente metido en la minucia política, hizo un pacto con el Partido Verde para unificar todas las fuerzas democráticas en el país y ampliar su presencia en el Consejo Electoral y revertir las normas que permiten el fraude de Colombia. Agrego yo, no hay ninguna evidencia de este fraude, lo hemos mirado por todos lados. Ahí empieza a hablar no sé de qué está hablando, ya a este punto de los E14 y la trazabilidad de los PDFs, el hash. Pero esto para decir, sacrificaron no solo su posible magistrado, estoy en el último párrafo, el del Partido Verde, sino un magistrado más que pudiera garantizar la transparencia electoral y la libertad política en nuestro país. Sí. Lo traigo es porque el pacto creó una vaina, una alianza que se llama la Alianza por la Vida, que era como su frente más amplio, más allá de la izquierda del pacto histórico, que era como con el Partido Verde, con En Marcha y con AICO, el Maíz, los partidos indígenas, los partidos negros. Y ellos apoyaron a Iván Cepeda y fueron en esa coalición, pero eso ya se desbarató, al menos en el Congreso. Sí, hay un grupo del Verde. Recordemos que Carlos Amaya en 2022 no votó por Petro, sino que votó por Rodolfo. Pues más allá de ser del Verde, pues es un político tradicional. Y pues vamos a ver qué tanto se le van a acercar al gobierno de la Espriella en los próximos días, en las próximas semanas. Pues tienen unos votos importantes. Bueno, volvamos a los ganadores. Entonces los ganadores es aquí Lara, que les había perdido todas hasta ahora, y aquí tiene un gol compartido con Enrique Gómez, que es el presidente de Salvación Nacional. Sí, después de los gritos, después de las reuniones, ahí estaban juntos contando los votos. Sí, lo vimos a Lara ya más tranquilo llegando a la plenaria, tomando agua muy tranquilo. Ahí se le iban acercando los congresistas y Enrique Gómez ya al momento del conteo de los votos estaban al lado. Una vez se contaron los votos, celebraron. Claro, y eso nos muestra que es que el gobierno en esta sí jugó de fondo. De fondo. A ver, se han presentado como 3 pujas importantes. Presidencia del Senado la perdió y se había empleado de fondo. Entonces era una derrota. En la del Contralor no se metieron porque no tenían los votos y la perdieron también. Sí. O no la perdieron, sino que no participaron. Claro. Fueron intrascendentes. Y en esta la lograron. La lograron, sí. Todo le salió bien, digamos, lo que es. Y la lograron para la elección de el magistrado José Antonio Parra, del que entonces ahora sí hablamos un poquito más. Ahí está el abrazo de Lara con Parra y el abrazo de Parra con todo el mundo, que obviamente se vuelve uno. Entonces, José Antonio Parra, ¿quién es? Bueno, José Antonio Parra venía de trabajar en el Consejo Nacional Electoral, era el vigilancia, el director de Inspección y Vigilancia del CNE, y fue el supervisor del polémico contrato de testigos electorales, en el cual hubo presuntos sobrecostos, o por lo menos ya están siendo investigados por la Contraloría y la Procuraduría, tras una denuncia de Ginette Prieto de acá en la silla vacía. Entonces ahí lo que mostramos es que el CNE se gastó 529 mil millones de pesos en toda la estrategia de acreditación, capacitación de testigos y observadores electorales. Sí. Eso es una
cantidad de plata muy considerable, 529.000 millones de pesos, para una cosa que se había hecho anteriormente en las anteriores elecciones por mucho menos, Claro. ¿no? Por 9.000 millones A cargo de la registraduría. a cargo de la registraduría. Le pusieron más vainas, ciberseguridad, capacitaciones, no sé qué. Los testigos electorales son muy importantes, pero aquí el punto es que no tienen cómo justificar esto. Ahí echando unas cuentas con Ginette, ellos miraron de ese conjunto de 529.000 millones de pesos, miraron cómo se habían gastado más o menos la mitad, 265.000 millones de pesos. Y en esos hay posibles sobrecostos de más de la mitad. O sea, no tienen cómo justificar, al menos con las cotizaciones que hizo la unidad investigativa, poniendo a tope todo, poniéndoles utilidades, impuestos, todo, 182.000 millones de pesos que no se pueden justificar. Por eso hay una investigación ya abierta de la Contraloría y la Procuraduría. Y lo de las cartillas fue como lo más como llamativo, como que más medible, ¿no? Eran de unas cartillas de papel periódico de 20 páginas y las cobraron a 160.000 pesos cada una. Imprimieron más de cientos de miles de cartillas, o sea, ahí solamente como en las cartillas había como unos sobrecostos inmensos en los kits, ¿no? No quiero decirle la cifra porque después me regaña allí. Pero digamos, el supervisor de ese contrato, Entonces ahí estaba dentro del CNE, o sea, aquí los responsables son los presidentes del CNE, quienes presidían y quienes otorgaron esos contratos, sí, y el que supervisaba el contrato, que ahora es magistrado del CNE por el Partido Salvación Nacional, que es este señor José Antonio Parra Fandiño. sí, estamos todavía como en reportería, pero lo que se mencionaba en el Congreso era que el magistrado saliente Ocampo, digamos, era muy cercano a Parra y que bueno, ahí habrá que ver. Que lo llevó y finalmente Enrique Gómez lo adoptó en Salvación Nacional. Porque no están claros los vínculos de Parra y Enrique, ¿no? Pero no, por fuera de... Creo que no hay, o sea, como que en ese momento Salvación necesitaba un candidato y él pues ya estaba dentro del CNE, ¿no? Y tenía un apoyo político seguramente, pues de los magistrados con los que había trabajado allá adentro. Sí, entonces, bueno, eso creo que todavía hay mucha tela por cortar del señor Parra para saber un poquito más de él, ¿no? Sí, y para saber que se hicieron 182.000 millones de pesos que no están, al menos hasta ahora no, el CNE no los ha podido justificar, tampoco la firma LinkTIC de Fernán Ocampo. Creo que sí. Estoy, Sí, pero ahí no me acuerdo. que es la empresa que se ganó todos los contratos en unos esquemas donde la competencia no es clara y donde hay, al menos según las cuentas nuestras, unos grandes sobrepostos. ¿Qué serán chicharrones del CNE? El primero, las cuentas de campaña de Abelardo. Las cuentas de campaña de Abelardo, pues vamos a ver si qué tanto la lupa le ponen a eso. Claro, y entonces ahí yo me vuelvo a Petro diciendo, me están haciendo un golpe blando cuando el CNE empezó a investigar su campaña y a encontrar, y eso es un proceso largo, entonces como que lo indagó, lo imputó, lo votaron, en fin. Ahí obviamente es un órgano con una conformación muy política, lo que hace que sus decisiones sean muy cuestionadas y que en todas las reformas políticas haya propuestas para reformar el CNE. Sí. Va a ser clave entonces Cielo Rusinque y la otra magistrada del Pacto Histórico, pues, buscando por lo menos eso, pues algún indicio de algo en esa etapa inicial. Claro. Ya después, difícil que tenga la mayoría. Después, elecciones regionales, todo el tema de avales. Todo el tema así de avales, de demandas a candidaturas, bueno, también es clave como en el tema de personería jurídica, pues hay que decir que el saliente se le adelantó ya dándole personería al partido a Abelardo, pero sobre todo en las elecciones regionales que son un control muy clave. Y aquí finalmente Abelardo y el gobierno jugó con los de siempre, como siempre. Sí, fue una alianza con los partidos tradicionales, con el Centro Democrático, con el que venía teniendo fisuras, no la jugó en medio de las discusiones, pero al final presentaron esa plancha conjunta y terminaron todos festejando. Muy bien, señor. ¿Algo más? No, por ahora eso. Pues te vas a dormir ya. Sí, ahora. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este cuento del CNE. Son como las entrañas de la política menuda, pero donde hay un enorme poder en Colombia
Nosotros nos vemos esta semana con más contenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Chao. En el Congreso, Sonia es el paraíso. el presidente Gustavo